Y yo soy Rocío. Y somos ¡amigas! Y junto con Andrew en la producción, les damos la bienvenida al canal Dinerito Habla. Un espacio para chismear de finanzas sabrosito, jugosito. Y aprender mucho en relación a las finanzas, pues no nada más personales, ¿no? Yo creo que a veces hasta familiares, hasta para los hijos, hasta para aconsejar a la vecina de enfrente. Sí, finanzas holísticas. Exactamente, son finanzas holísticas. Nos metemos hasta la cocina. Efectivamente, amiga. Y amiga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy ya me dijiste que vamos a tratar un tema que según yo está en la boca de todos. Hasta los niños de primaria ya saben hablar de CETES, ¿no? Y todo el mundo CETES por aquí, CETES por allá. Sí, en la primaria. No, de verdad, ya los niños, como luego yo creo que escuchan a los papás, pero a mí en lo particular todavía los CETES me sigue pareciendo como algo que no alcanzo a comprender, como que no lo tengo en las manos. Si me hablas de un billete, me lo pongo en la mano y sé lo que es, pero los CETES, ¿qué es, amiga? ¿Y vale la pena invertir en ellos? Bueno, vamos a hablar hoy de CETES. ¿Qué tan seguros son? ¿Qué tanto convienen? ¿Hasta qué significan, no? O sea, ¿por qué es tan importante la actualidad el tenerlo en cuenta en materia de inversiones, no? Sí. Y entonces, bueno, voy a comenzar contándote una pregunta que me hizo una clienta de mentorías financieras. Me dijo, mira, le estaba contando a un compañerito sobre CETES Directo. CETES Directo es donde puedes comprar directamente del gobierno los CETES, ¿no? O los bonos diferentes. Dice, él está chavo y es millennial, tiene 22 o 23 años. Yo le estaba sugiriendo que se metiera ahí y empezara a ahorrar. De poquito, digo, está chavo, no alcanza pensión y de aquí a 20 años, así me dijo, junta su lana. Pero me dice que no está muy convencido con eso porque dice que el PG va a eliminar esa prestación, así como ha quitado varias instituciones. Entonces dice que el PG va a hacer eso y que lo va a quitar y tu dinero se va a perder. Yo le dije, oye, pero el PG ya casi se va, no va a hacer eso. Pero respondió, sí, pero va a llegar otro presidente de ese partido y nada es garantía. Entonces me dijo, a ver, Edith, ¿tú qué sabes de eso? Bueno, pues vamos a decir qué sabemos de eso. Primero, ¿qué son los CETES o los diferentes bonos que ofrece el gobierno? Porque CETES es un tipo de bono, pero el gobierno ofrece diferentes bonos. Es un préstamo al gobierno. Que en ese sentido, o sea, puedo entender, y me parece válida la duda de este chavo, decir, a ver, ¿los CETES dependen de un gobierno en turno? Esa para mí sería la pregunta. ¿Depende de un gobierno en turno o ya es una política nacional que difícilmente se va a poder cambiar? Porque yo podría entender que dices, oye, es que viene el otro presidente, quién sabe si se mantenga o no, del partido que sea en realidad. ¿Depende o no depende, amiga? Bueno, claro que los bonos, al ser emitidos por el gobierno, pues tienen una relación directa con la administración que esté en el momento, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita la administración actual no quiso endeudarse mucho cuando empezó lo de COVID, por ejemplo. Ajá. Que significa que no se emitieron muchos bonos. Si llega un gobierno que se quiere endeudar mucho, emite más bonos, tal vez. También el precio del bono depende de la imagen de confiabilidad que tenga el gobierno en turno, ¿no? La administración en turno, si va haciendo buenas prácticas administrativas, etcétera, pues más gente querrá comprar esos bonos y pueden dar un interés un poco más bajo. Ahorita vamos a hablar de... O sea, puede variar los beneficios por esta dinámica nacional hasta internacional, pero no desaparecer, ¿no? Yo creo que aquí el punto es, si yo invierto ahí y estoy comprándole bonos al gobierno, no es de que se vaya a desaparecer como estos grandes fraudes, ¿no? Que existen a veces a nivel nacional e internacional, de que invertiste en alguna empresa y desapareció. Normalmente ningún gobierno quiere eliminar su línea de crédito. Es como si tú como persona dijeras, ¿sabes qué? Quiero firmar un papel donde ningún banco nunca me va a dar un préstamo. Pues, o sea, aunque tú no estés pensando pedir un préstamo, saber que tienes un buen historial crediticio o no tener deudas, pero tampoco negarte a que te den una en el futuro, pues nadie querría eso. Entonces, ningún gobierno va a decir, no, ya no me preste nadie, por favor. Eso creo que nunca ha pasado. Pero lo que sí ha pasado es que un gobierno muy irresponsable tiene una calificación tan baja
que ya nadie le presta. Eso sí ha pasado. Entonces, bueno, vamos a hablar hablando de CETES, yo quiero primero especificar que la mejor forma de comprar CETES, en mi opinión, es a través de CETES Directo, que es la plataforma que el mismo gobierno creó para vender o ofrecer sus bonos sin intermediarios. Justo esa parte, tú no vas a tener asesores de CETES, o sea, no vas a tener el que dice, yo te asesoro como para... ¿Pero es necesario? Sí hay, pero no a través de CETES Directo. Claro. Sino que los bancos también ofrecen CETES o diferentes bonos, pero ellos se llevan una comisión. Entonces esa comisión se come, beneficio. Se toma de tus beneficios. Entonces, ¿qué chiste tiene, no? O sea, lo importante de los CETES es que prácticamente está diseñado para que uno, sin intermediarios, puedas estar pues jugando, ¿no? A invertir de manera segura. Sí, la plataforma de CETES Directo se puede abrir en línea, con muy pocos requisitos, nada más cosas como tu identificación, comprobante de domicilio. Ajá. Y necesitas, eso sí, tener una cuenta bancaria. Puede ser de cualquier banco, puede ser de incluso... No hasta sé, de la tiendita, ya ves que ahorita ya hay tarjeta hasta de Bancoppel puede ser. O sea, pero el chiste es que creo que Bancoppel ya no existe, pero bueno, de cualquier banco, pero... la cuestión con CETES Directo es que tú al invertir ahí te permiten invertir desde 100 pesos, Ajá. no te cobran comisiones, no hay ningún tipo de penalizaciones y todo es 100% en línea. Entonces, aunque hay algunos trámites que puedes no hacer en línea, pero todo se puede hacer en línea si así lo quieres. Entonces, lo que me estás diciendo por lo menos es de que es muy seguro. Sí. Es decir, tú tienes una tarjeta en donde vas a tener seguramente allí el depósito o que te acaban de pagar y tú puedes hacer el movimiento en transferencia en línea. Sí. Y por otro lado, no hay estos problemas de que te digan te voy a penalizar o te voy a quitar o te lo retengo. Claro, de hecho, cuando tiene la gran ventaja CETES Directo de que tú está conectado a tu cuenta bancaria, que es a tu nombre. Entonces, CETES Directo está a tu nombre, Rocío. Ajá. Tu cuenta bancaria está a nombre de Rocío. Ajá. Y jamás nadie puede hackearte y decir, no, ahora todos los recursos se van a ir a la cuenta de Armando. No, siempre los recursos tienen que dirigirse a una cuenta a tu nombre. Entonces, CETES Directo es muy, muy seguro. De hecho, yo hablé con una persona de la Conducef y le pregunté, oye, ¿y tienen alguna queja de CETES Ajá. Directo? Y me dijo, ninguna. O sea, te pueden robar dinero en un banco, pero en CETES Directo no. Que eso sería así como un foco verde tremendo de que sí, no haya denuncias, no haya quejas, que no ha habido hasta el momento hackers, no, ni hackers, ni robos, ni nada, porque prácticamente lo estás haciendo desde la comodidad de todo el internet. Y por otro lado, que al ser del gobierno, pues sí insisto, que no es del gobierno en turno, sino del sistema gubernamental del país. Sistema administrativo. Ahora, otra ventaja que tiene es que yo me espanto, ¿no? Cuando de repente veo las noticias porque ha habido gente a la que le roban 1 millón de pesos en el banco y yo pienso, pues tan fácil que sería transferir tu dinero a CETES Directo del banco o los... Casi siempre, ¿no? Son los empleados del banco que si tú vas al banco y ellos ven que tienes un saldo, a veces te meten préstamos que tú no aceptaste y de ahí se despachan. Eso llega a pasar. Entonces, es bien importante, en mi opinión, que tu cuenta bancaria no muestre cantidades grandes, porque además de que no te están dando rendimientos, ningún banco te va a dar los rendimientos a largo plazo que te da CETES. Te estás poniendo en riesgo. Además, estás en un riesgo ahí. Y otra cosa importante es que cuando tú mandas dinero a CETES Directo, es el equivalente a tu cuenta del saldo a la vista. En CETES Directo se llama bondía, que significa que ya estás invirtiendo en bonos que te dan liquidez diaria. Entonces tú te metes y ese mismo día te depositan en tu cuenta, pero te están dando rendimientos altos. Mucho más altos que cualquier banco, aún sin comprometer tu dinero a un plazo. Tienes la liquidez diaria. Entonces, yo le sugiero a la gente tener en su banco, pues el mínimo que te pidan para no cobrarte comisiones. Y el resto del dinero, pues tenerlo en diferentes inversiones que pueden ser en CETES Directo y otras opciones, pero que te den
buenos rendimientos y liquidez diaria, si es que ese dinero lo vas a ocupar pronto, ¿no? Y que aparte te está dando, o sea, lo que entiendo de los CETES es que es una manera de tener seguro tu dinero, pero que te vaya a dar un rendimiento, que no se quede estancado o no se está movilizando, sino que de alguna manera, uno, lo estás haciendo con el gobierno, lo cual es creo que para que se desaparezca el gobierno entraríamos en anarquía, no sé, en la guerra zombie, en alguna cuestión muy rara como para que ya no hubiera... La guerra zombie. No sé, ocurre si ya, o sea, que, no sé, sabes, nos quedamos sin gobierno porque se transformaron. Es la forma más segura y más estable de poder invertir. Que invertir significa este dinero que no necesita ahorita gastarlo y que puede ser hasta una tentación para los que están trabajando en el banco o hasta para ti mismo, mejor que esté trabajándose a través del gobierno. Y al final entiendo, por ejemplo, si un año tú tienes el aguinaldo, vamos a pensar, ¿no? Que así como llega el aguinaldo, parecía que nos dijeran, gástatelo. Si yo lo meto a CETES y hace unos esfuerzos de decir que se esté ahí trabajando un año, al final yo tendré un rendimiento que no me va a dar el banco, ¿es correcto? Es correcto. Los bancos en especial son normalmente no son muy buenos para dar buenos rendimientos, no es su negocio. Adicionalmente, CETES Directo es más seguro que un banco. ¿Por qué? Porque es más probable que quiebre un banco a que quiebre el gobierno de un país, sobre todo digamos, de este país que es... a lo mejor no le parece somos muy criticones de nuestro país, pero tiene cierta robustez, digamos, política y económica. Somos un país clase mediero, digamos. Hablemos de por qué es seguro CETES Directo y un poco de su historia. Entonces, la plataforma de CETES Directo fue creada en 2010 por la Secretaría de Hacienda y es operada por Nafin, Nacional Financiera, que es un banco gestionado por el gobierno. Es vigilada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la institución de gobierno dedicada a vigilar que todo el sistema bancario funcione adecuadamente y que las instituciones bancarias y financieras estén actuando como corresponde a la ley. Y también cuenta con el respaldo directo del Gobierno de México. ¿Esto qué significa respaldo directo? Que las deudas que tenga el gobierno a través de su plataforma de CETES Directo, ¿quién responde por esas deudas? El gobierno mismo. ¿Con qué? Pues con todo el dinero que tiene, con toda su infraestructura, con lo que recauda cada año de los contribuyentes, etcétera. Entonces, hasta ahí es cuando yo digo, es más seguro que un banco, porque los bancos tú sabes que tienen un seguro hasta 3 millones de pesos, que se llama IPAB. Pero el IPAB, aparte de que se va conformando con las aportaciones de los mismos bancos, el IPAB es una institución de gobierno y está respaldada también por el gobierno. Cuando ha habido un problema grande y todo, pues el que ha respondido ha sido el gobierno, ¿no? Así de, los ahorros de la gente y no sé qué, y el gobierno es el que puede decidir respaldar o puede no hacerlo. Pero en el caso de CETES Directo, el gobierno no es de que quiera o no, se está comprometiendo a respaldar todas las deudas que tenga a través de esta plataforma. Eso de respaldar podría ser que ante una situación poco probable, pero crítica, que dijéramos quiebra, de todos modos no significa que va a desaparecer tu inversión. O sea, este miedo que todo el mundo tiene de mi dinero ya no está en mi tarjeta bancaria, ahora está en esta plataforma del gobierno. No va a desaparecer. No. O sea, al final, cualquier situación que sucediera, o te regresa tu cantidad, y tal vez hasta ya con rendimientos, y vamos a pensar, si se detuviera esa plataforma, no significa que va a desaparecer tu inversión. Bueno, mira, uno de los focos rojos en las inversiones es cuando alguien te diga que su inversión es 100% segura. No existen en el mundo las inversiones 100% seguras. Eso no existe. Pero es verdad que las inversiones CETES Directo o en bonos de México son las más seguras del país. Cuando digo que seguras, ¿qué tan seguras? ¿A qué me refiero? Mira, muchos países emiten bonos, la mayoría a los que les quieren prestar, pues emiten bonos. Y hay calificadoras del nivel de riesgo de ese país. No es el mismo nivel de riesgo o la misma calificación de riesgo la que tiene Canadá,
la que tiene México, la que puede llegar a tener... no sé, Argentina. Digamos, Argentina. Ajá. Bueno, Argentina está muy mal en su calificación de riesgo, por cierto. No, creo que ya no está, no sé si emite bonos ahorita, pero anda mal. Y México es un país clase mediero en ese sentido. Tiene una calificación de BBB. Uh-huh. Vamos a ver en pantalla que esto significa que en este año, mientras tenga esa calificación, el año 1 que tenga esa calificación, ajá, su nivel de riesgo es de 0.15%. ¿Eso qué significa? Que tenemos 0.15% de probabilidades de que haya algún problema en los pagos. O sea, lo que sé es que no llega ni siquiera al 1%. ¡No! Digo, para... O sea, porque soy mala en matemáticas, acuérdate, amiga, pero a mí eso lo que me suena es que ni siquiera llegó al 1% y eso es bueno. No, 0.15 es bajísimo. Ahora, si, por ejemplo, ahorita esa es tu probabilidad, ajá, en el año 1. En el año, vámonos más lejos, en el año 4 es del 1.09 a 4 años. Sí, de todos modos. Y así bajísimo, va subiendo poquito, ¿no? Pero es una probabilidad pequeña. Si tú te vas a un país con calificación AAA como Canadá, uh-huh, en el año 1 la probabilidad de impago es del 0%, porque Canadá jamás ha dejado de pagar sus deudas. México tuvo un problema de impagos en el 82. Uh-huh. Pero no significa que la gente perdió su dinero en el 82, significa que en el 82 le dijeron, espérame tantito, ahorita te pago, vamos a tardarnos tantito más. Es lo que suele suceder, no es que te dejen de pagar, sino que te dicen, ahorita no puedo, espérame tantito. Vamos a ver cómo le hacemos. Normalmente el país pide préstamos ante otras instituciones internacionales, como puede ser el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y ese Fondo Monetario Internacional le pide al país que tome ciertas medidas financieras, económicas, les llaman paquetes, ¿no? Ciertos paquetes donde va a haber cambios para que el país vuelva a pagar sus deudas. ¿Por qué los países no quieren... o sea, siempre van a tratar normalmente van a tratar de pagar sus deudas, porque si incumple con sus pagos de deuda, pues ya nadie le va a prestar. Puede haber incautación de bienes, embargo comercial, desplome de la bolsa local. Embargo comercial significa... O sea, una catástrofe. No me pagas, le voy a decir a los países que no puedas importar bienes y servicios. O sea, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Habría crisis económica, puede haber crisis de la banca, crisis del tipo de cambio, desempleo, inflación, reducción de servicios gubernamentales. Y entonces estos paquetes de recuperación y de reestructuración de las deudas, uh-huh, a veces implica simplemente extender las fechas de pago o devaluaciones en la moneda. Uh-huh. Y realmente en la época moderna es muy, muy raro el país que simplemente diga no te pago y ya, y hazle como quieras. Porque es llevar a la ruina, o sea, prácticamente es perder el país. Sí, te dejan caer la bomba y está terrible. Entonces, ningún país quiere eso, ¿no? Y ha llegado a pasar, pero es muy raro. En la época moderna ha sido muy raro. Ahora vamos a comparar el nivel de riesgo de CETES directo con el de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. En la bolsa de Estados Unidos, a un año, tu probabilidad de tener pérdidas es del 26%. Entonces... Y luego, con la suerte, por ejemplo, que yo tengo, así sería 40%, ¿no? De probabilidad. Entonces, okay. Entonces esto no significa que la bolsa sea mala. Significa que en la bolsa necesitas estar muchos años para reducir el riesgo. Históricamente, sí, si tú te vas a datos históricos, que no significan que así va a ser forzosamente, pero que te dan una idea, a los 20 años a los 20 años de estar en la bolsa, ya tu probabilidad de perder es del 0%. Okay. A los 10 años, 6%. O sea, la bolsa es un mecanismo para el largo plazo. Pero CETES directo no. CETES directo puedes estar invirtiendo en el corto plazo, en el mediano plazo. O sea, corto, mediano y largo. Es muy amable. Puedes tener todos los escenarios. Yo quiero hacerte una pregunta. Ahorita que me dijiste, Canadá tiene AAA y nosotros somos la BBB. ¿Qué es mejor? ¿Invertir, fíjate, en los bonos de tu país? ¿O decir, pues es que es más seguro la de Canadá, yo quiero invertir los bonos de allá? ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué en realidad diríamos, no, pues tú debes de meterte en tu CETES de tu país? Sí, es una excelente pregunta. Fíjate que Canadá jamás
ha dejado de pagar sus deudas, pero el problema es que normalmente los países ofrecen más o menos, normalmente, ahorita estamos viviendo un tiempo de excepciones, por cierto, y vamos a hablar de eso, pero normalmente los países te ofrecen la inflación de su país. Entonces, la inflación en Canadá normalmente es baja. Si la inflación en Canadá es del 2%, te va a estar dando a ti 2% su bono. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que en México ese año haya un 4 o 5% de inflación. Entonces tú ya estás teniendo pérdidas en el poder adquisitivo de tu dinero. Claro. Porque la inflación en tu país fue del 5% y te está dando 2 o 3% el bono canadiense. Ni siquiera estás permitiendo que tu dinero se actualice con la inflación. Claro. Entonces, la realidad de los bonos canadienses no se ajusta siempre a la de tu país. A la de tu país. Y por otro lado, podríamos decir que es mucho mejor si todos los mexicanos estuvieran invirtiendo en los CETES, obviamente, de su gobierno, pues también eso ayuda al país. ¿Ayuda o no ayuda? Eso es una buena pregunta también. Mira, yo creo que puede ayudar un poco en el sentido de que si hay mucha demanda de los bonos mexicanos, sí, entonces no se encarece la deuda. En teoría, es uno de los elementos que podrían encarecer la deuda, el hecho de que nadie quiere invertir en México. Entonces, que México, que tu país tenga una deuda no tan cara, significa que va a pagar menos intereses. Y esos intereses que no pagó, en teoría, todos estos en teoría, los va a usar pues para mejorar sus servicios. Para darte calles sin baches. Tal vez en algún momento dado o en alguna dimensión de algún universo en México sean bien utilizados los recursos. Okay. Pero lo opuesto sí es real. Sea usted un patriota, invierte en CETES de México. Pero lo opuesto sí es real. Si se hacen muy caros los bonos en el país, o sea, entonces van a empezar a agarrar del presupuesto para hospitales o para otras cosas para pagar los intereses. Y eso pues también no nos conviene, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Otros elementos que hacen que la deuda del país sea cara o barata es que los inversionistas perciban riesgos. Por ejemplo, guerras. Una administración que esté sobre endeudada. Un endeudamiento improductivo, es decir, un endeudamiento que no hace crecer la economía del país. Un flujo negativo de inversión extranjera, a lo que le llaman fuga de capitales, ¿no? Que si todos los extranjeros están diciendo, no, pues voy a sacar mi dinero, pues ahí van todos y dicen, ay, yo también. Reducción en la recaudación de impuestos también es un foco rojo porque dices, bueno, si ya no vas a recaudar impuestos, entonces es peligroso que me vas a pagar o no. Y un incremento excesivo en las tasas de interés. Si de repente, porque ya ha pasado, en México pasó en los 90, que las tasas de interés se inflaron como al 20% anual, porque había inflación, porque había varios elementos de crisis en México, y entonces se volvió muy cara la deuda. Entre más cara la deuda, más probabilidades de impago hay. Entonces, todos esos son focos rojos que empiezan a crear condiciones de círculos viciosos, donde entre más percepción hay de que el país está en riesgo, más se generan las condiciones para que de verdad esté en riesgo. Entonces, es como una especulación que te puede llevar hacia una realidad. Así es. Okay. Entonces, bueno, pero con lo que decía este chavo de casi el peje puede llegar con un montón de maletas y escaparse con mi dinero y en realidad no. El dinero de los bonos, o sea, que tú le estás prestando al gobierno con un interés, ya está contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero aparte, no es de que el presidente tenga como esta llave mágica de que digas, puedo sacar el recurso. Lo que yo entiendo es de que él no tiene el control de los CETES. No, él no tiene el control. Ahorita vamos a hablar también de eso porque, mira, para empezar, todo ya está regulado por el presupuesto de egresos de la Federación, que como sabes, se aprueba en el Congreso y todo, ¿no? Bueno, entonces, también de ese presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, ya está contemplados tus rendimientos, ya está todo ahí, ¿no? ¿Cuánto vamos a endeudarnos? ¿Cuánto vamos a pagar por esa deuda? Todo eso ya está ahí. Ahora,
la gestión actual ha sido más o menos, yo diría que ha sido buena en el sentido administrativo. No se han endeudado excesivamente. Como para darte una idea, Canadá tiene una deuda del 100% de su Producto Interno Bruto. 106% de su PIB es deuda. México tiene una deuda de 49.4 del PIB. 49.4 del PIB. Esa era en enero. Tenía esa enero de 2024, ese era el dato. O sea, estamos la mitad de endeudados, si tomamos como referencia el PIB, que Canadá. Como referencia, el promedio de los países de la OCDE es del 95%. Entonces, realmente México no está en un problema de riesgo en ese aspecto. No estamos sobreendeudados. Hasta el momento, ahorita, por lo menos, ese es el escenario y que no es un escenario que pueda cambiar tan fácilmente de un día a otro. O sea, hay que entender que esta seguridad que está viviendo el país, por lo menos en esta parte, insisto, internacional, ¿no? De cómo estamos en relación al mundo, podríamos decir que no es de que estemos ni excelentes ni en un riesgo total. Sí. Una parte media en donde puedes invertir. Claro. Realmente puedes hacer esta inversión. Es que yo sí recomiendo a nuestra audiencia que no vea muchas noticias. Las noticias están hechas para alarmar porque es lo que nos atrae, ¿no? La alarma. Pero en realidad el país va bien. Se ha aumentado la recaudación fiscal, se ha fortalecido sin necesidad de aumentar el IVA o el ISR. Han usado otras estrategias. Y eso está muy bien porque quiere decir que han mantenido el poder adquisitivo de la gente. Sin afectar la economía, han mejorado la recaudación. Entonces, todo va bien en ese aspecto. Ahora, ¿qué tanto poder tiene el PG o el presidente que esté en turno? Porque el PG ya se va. Supongamos que llega el presidente del mismo partido o de otro partido. ¿Qué tanto poder tienen sobre las políticas económicas? ¿Qué tanto la pueden regar? Bueno, resulta que en 1982 hubo una crisis muy fuerte en el país. Esta crisis fue generada en parte porque los presidentes tenían manga ancha para hacer lo que quisieran. Ellos decían, a ver, del presidente del Banco de México voy a poner a fulanito. Y le decían qué hacer a fulanito. Aunque fulanito tuviera doctorado en economía, el presidente iba y le decía, no, eso no me gusta, haces tal, ¿no? Y entonces, pues eso no siempre, no fue bueno, la verdad. Entonces, en 1986, NAFIN se empezó a regir por una ley distinta, con más candados. El interés que pagan los bonos mexicanos es determinado por la tasa de interés de referencia que emite el Banco de México, famoso Banjico. Uh-huh. ¿Y quiénes deciden las tasas de interés dentro de Banjico? ¿El presidente va y les dice quién? No. Uh-huh. Son los integrantes de la Junta de Gobierno de Banjico. Para tomar el cargo, deben cumplir con ciertos requisitos y tener experiencia y conocimientos del sector financiero. Que ahí, perdón por la pausa, ¿no? Brevario cultural, que esa es una de las grandes carencias del país que tú siempre me has dicho. Uh-huh. Esta parte de no tener un perfil y un examen, es decir, para que realmente alguien ocupe el puesto que debe ocupar. Uh-huh. En este caso, los que están en la Junta de Gobierno, sí. Está legislado que tienen que tener ese perfil. Son propuestos por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores. Y ahí puedes decir, pero entonces sí hay dedazo, ¿no? Se está exhibiendo por lo menos a la persona y su currículo. Sí, ¿correcto? Pero fíjate, y tú dirías, pues es dedazo. Pero espera, una vez que están en su cargo, el presidente no los puede quitar. Los periodos de servicio además son de 8 años y son escalonados. Esto significa que la Junta se integra de miembros elegidos por diferentes presidentes de la República. Va a terminar, por ejemplo, ahorita el PG, pero no se va a mover a los que están 2 años. Sí, entonces mira, el PG entró con una Junta de Gobierno donde él nada más elegía, junto con la Cámara de Diputados, con su aprobación, eligió a 2 miembros. Entonces pasaron 2 años de su gestión y eligió a 2 más. Sí. Pasaron otros 2 años de su gestión, ya cuando se va, elige otros 2. Y el nuevo presidente o presidenta va a tener una una junta de gobierno prácticamente elegida por el presidente anterior, pero va a poder meter a 2. Okay. Y así.
Entonces, ¿qué sucede? Que no tienes nunca todo el poder sobre ellos, además de que no los puedes despedir. Ellos en la ley dice que están ahí y solo que hagan algo así muy malo, como muy malo, podría ser, pero no los puedes quitar nada más porque dices, ay, no me parece, pon diferentes las cosas. Y prácticamente robarse la inversión que está dentro de los CETES se vuelve muy poco probable. Porque está demostrado de que no hay ni siquiera una denuncia, no ha sucedido, hablemos nada más entonces del año 82, no ha sucedido en casi 43 años, ningún problema con los CETES, ningún problema con quienes lo están rigiendo, ningún problema con la inversión que está, o sea, y ya estar hablando de casi, vamos a hablar de, ya vamos, ¿no? Por casi 50 años sin problema. Desde el 82 son 40 años, 43. 42 años. Entonces, son 42 años en que las políticas monetarias ya no son decididas por el presidente. No sé si muchas personas recordarán, y es que yo tengo clientes que están traumados porque les tocó el 82, pues cuando estaban en su época más activa financiera y les pegó como balde de agua hirviendo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ellos tienen que ir viendo que las circunstancias legales ya no son las de esa época. Sí. José López Portillo dijo alguna vez, defenderé al peso como un perro, pero eso ya no aplica ahora porque ya no es el presidente el que decide, es la Junta de Gobierno. Ya no decide el presidente cuál va a ser, por ejemplo, el tipo de cambio, o sea, las políticas monetarias ya no son de ellos, son de esta Junta de la que te hablo, que tiene autonomía. Está salvaguardada por sus reglas de operación. Y hay continuidad en la política monetaria, porque no es de que sacas a todos, metes a nuevos, sino que ahí va cierta continuidad. Y entonces ya no ha habido impagos desde el 82, porque ya tenemos una estructura distinta. Es lo que quiero que la gente entienda, sobre todo las personas que tienen ese trauma. Es difícil superar un trauma financiero, ¿no? Pero tienen que entender que la estructura del país ya no lo permite. El tipo de cambio está ahorita flotando, lo cual significa que se rige por las condiciones económicas y no por las decisiones de una sola persona. Y también las tasas de interés de CETES son así. O sea, esta Junta de Gobierno toma decisiones con base en muchos factores y son decisiones profesionales. ¿Qué otra cosa sería importante saber de los CETES? Mira, ahorita es bien importante saber lo siguiente. Número 1, los CETES son una forma segura de cuidar tu dinero, de protegerlo de la inflación. Si tú ves las tablas, hay un baile entre el CETES y la inflación. Casi siempre está así como que sube la inflación y ya luego sube CETES. Luego baja la inflación y ya como que lo sigue CETES, ¿no? Se van siguiendo. Sin embargo, hay excepciones. Tú sabes que COVID fue un momento muy, muy excepcional, ¿verdad? Cuando acabaron las restricciones por COVID, empezó a haber una inflación muy alta. Pero adicionalmente a eso, empezó a haber condiciones en Estados Unidos también de inflación alta, de tasas altas que no había habido antes. Y entonces todas estas tasas de Estados Unidos, las tasas de México... Sí, se detuvo la economía, se empezó a reactivar de otros modos extraordinarios, ¿no? Como toda la virtualidad, y de pronto es como que trata de regresar a lo híbrido y hubo mucha fluctuación, es lo que me dices. Sí, entonces ahorita, por ejemplo, que estamos en el año principios de 2024, ya casi mediados de 2024, te puedo decir que todavía están las tasas altas. Las tasas de CETES están mucho más altas que la inflación y eso es anormal. Pero CETES tiene herramientas que te permiten amarrar esas tasas a largo plazo. Okay. Bueno, no CETES directo, me refiero. ¿Qué sucede? Que tú puedes tener CETES, después podemos ver más a detalle cómo funciona, pero puedes tener CETES a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año y a 2 años ahí.
Entonces, hasta 2 años puedes amarrar las tasas de CETES. Y que te pasa una emergencia porque al año, ya sabes, se te picó la muela, necesitas ir al dentista. ¿Puedo sacar ese recurso, aunque yo lo tenía planeado 2 años, sin que me castiguen, penalicen o me acosen telefónicamente? Ellos no te penalizan. Ok. Todo, a diferencia de otros medios de inversión, aquí puedes sacar tu dinero, sin embargo, está sujeto a los precios del mercado. Ok. Entonces, supongamos que tú compraste CETES y que en ese momento CETES te estaba dando 10%, pero ahorita los CETES están dando 11%. ¿Qué quiere decir? Que tus CETES no son muy valiosos. Le vas a perder un poco. Pero si tú estás con CETES de 10% y ahorita están dando 6%, pues no le vas a perder, hasta le ganas, porque tus CETES son muy valiosos en el momento. Entonces, depende del precio de mercado en el momento en que vendas. Sí. Pero si tú no vendes antes de tiempo y acatas tu periodo que habías acordado, entonces se te da lo que se te prometió y punto. Es decir, tú amarras la tasa que tú contrataste en ese momento. En el caso de CETES, hay otro tipo de bonos que se llaman bonos, así nada más. Esos bonos también te amarran la tasa a otros plazos. Puede haber desde 3 años, 5 años, 10 años, me parece que es 15, 20, 30 años. Entonces, es otra forma en que puedes amarrar estas tasas que no se habían visto en 22 años, las puedes amarrar a un plazo largo. ¿Y amarrar para qué? Para que aunque la inflación sea más baja, pues tú ya tienes asegurado este porcentaje. Ok. Porque ahorita andan como por el 10, 11%. Está Altísimo. muy bien. ¿Sabes? Que tú... ¿Cuánto te da un banco? Para estar como en contexto. Te da menos 3%, porque nunca te iguala la inflación. Pero mira, te voy a dar algo para comparar. La bolsa estadounidense en promedio da 12%. Pero ese promedio necesitas tener el estómago de acero porque de repente sube, de repente baja horrible, de repente vuelve a subir un montón, de repente baja. Y entonces estás con el Jesús en la boca, ¿no? Aquí 11% sin ningún Jesús en ninguna boca, pues está muy bien, ¿no crees? Sí, amiga, suena muy bien. Oye, por cierto, creo que ya lo mencionamos en otro de nuestros episodios, esta parte del CETES casero, las tandas. No, porque en la universidad justo recientemente una persona me dijo, oye, ¿no quieres entrarle a la tanda? Vas a pagar tanto, creo que quincenal, pero ni en 6 meses y que el papelito. Y lo primero que pensé es, ¿y si se desaparece? ¿Y si lo asaltan en cuanto le doy el dinero? O sea, dije, hay 0 nivel de seguridad en la clásica tanda mexicana. Y yo lo que no entendí es por qué utilizan ese mecanismo cuando dices, tienes la parte gubernamental, que al final yo le puedo depositar, amiga, ¿cuánto tengo que depositarle al CETES a nivel O sea, tú mensual? tú puedes meter 10 pesos en Bondía, Ajá. pero para invertir en CETES normalmente es desde 100 pesos. Ahora, si tú quieres invertir hay un instrumento que también recomiendo, yo solo recomiendo 3, CETES, bonos y UDIbonos. Van a haber otros instrumentos ahí que yo les recomendaría que si no los conocen, si no los investigan... No hay que meternos. En general no convienen, la verdad, aquí entre nos. Pero bueno, el UDIbono, por ejemplo, cada UDIbono está como en 700 pesos. Entonces ya hay otros instrumentos donde ya necesitarías una inversión mayor para entrarle. Pero el CETES, pues desde 100. Pero está muy accesible. O sea, de todos modos, aquí el punto es que es una manera totalmente segura en donde tú tienes el control. Yo creo que sí es muy importante en una inversión que sabemos que ninguna inversión es 100% segura, pero estamos hablando que los CETES te da tal vez un nivel de seguridad del 99%. Si mi dinero está en mi tarjeta, yo hago la transferencia, sé en dónde está, quién lo respalda y que no tengo penalizaciones, pues yo no me la estaría jugando a ningún otro tipo de mecanismo como una inversión inicial. Para el que nunca ha invertido en su vida, para el que es así un súper neófito, ¿no? De no sé nada de finanzas, apenas si me puedo administrar bien en el hogar. El CETES sería como el paso inicial, ¿no? Como la primera etapa. Sí, yo creo que si no sabes mucho de inversiones, con toda confianza y seguridad puedes abrir tu cuenta en CETES y empezar a invertir. Insisto, en CETES directo. Claro. En CETES, perdón, comprando instrumentos tipo CETES. ¿Bondía? En Bondía, que es como a la vista. En bonos y en UDIbonos. ¿Qué sucede? Que hay unos instrumentos que se llaman Enerfin y no sé qué. Esos ya son, no sé si sabías, pero son bolsa.
Ok. tipo bolsa, ¿no? O sea, son variables, etcétera. Esos no se metan ahí, por favorcito. Pero mientras no se metan en nada que no sean estos 4 que les digo, puedes no saber nada y no hay forma de que le pierdas. No hay forma de que le pierdas. O sea, va a estar más seguro tu dinero que en el banco. No hay forma de que digas, ay, me la jugué y le perdí. No, o sea, simplemente asegúrate de que de preferencia ese dinero que estás metiendo lo puedas conservar ahí el tiempo que te comprometiste. Claro. En Bondia, pues no importa. Pero aparte hablando de una educación administrativa, esta parte de aprender a resguardar dinero, me parece muy interesante, ¿no? El decir, para educarnos, porque es algo que no nos han enseñado. Nunca nadie nos enseñó a aprender a proteger un poco del dinero que ganas, a resguardar. A esta pequeña restricción que te va a dar un beneficio posteriori, ¿no? Claro, aparte, las tasas que dan CETES, siempre es bueno tenerlas en cuenta para comparar otras inversiones. Por ejemplo, dices la tanda, ¿no? La famosa tanda. ¿Cuánto me da la tanda de rendimiento? Tiene un riesgo alto porque la gente, no sé si se va a quedar con mi dinero, pero el rendimiento, ¿cuánto es? ¿Cero, no? Es cero. No es que la tanda es surreal, perdón. Yo estoy tratando de entenderla, sigo tratando. Es surreal porque es como, tú dame tu dinero y te estoy guardando lo que tú no eres capaz de guardarte para que tal vez en un mes, 2 o 3, dependiendo del papelito que te toque, te va a caer, ya sabes, como el chorro de dinero que los demás ahorraron. Pero sigues pagando, no hay rendimiento. Se lo pueden robar, se puede escapar la persona o dejan de pagar los otros. Sí, lo que te preocupa es que te gastas el dinero. Recomendaría una función que se llama ahorro recurrente, que también está en CETES, donde tú programas el retiro automático de recursos de tu cuenta hacia CETES. Si no tienes mucho pues fuerza de voluntad o lo que sea, entonces te programas en tandas en ahorro recurrente y entonces el día que llega el dinero a tu cuenta, tú programas que se saque y lo que pretendas ahorrar y ya tú ni te enteras. Lo mejor, o sea, automatizar las finanzas siempre es buena idea. Muy bien. Pero en fin, y también los rendimientos de CETES son una buena referencia para saber si una inversión está dando poco o mucho. Porque todo debería dar más que CETES. ¿Estás de acuerdo? Porque si CETES es lo más seguro y lo que recibes de rendimiento tiene que estar de acuerdo al nivel de riesgo, entonces en México todo debería estarte dando más que CETES. Y si no te da más que CETES, por favor, pues no se metan en otra cosa. Mejor CETES, punto. Pues sí, o sea, ¿no? Eso ya sería lo más lógico. A mí me ha quedado totalmente claro. Solo quiero mencionar que yo pienso que para las personas que ahorita tienen grandes cantidades de dinero y entonces piensan, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo tener un portafolio sano? Ahorita, que te están dando, por ejemplo, UDIbonos. Es como tener una casa UDIbonos, porque las UDIs se actualizan con la inflación, igual que una casa. Y te dan cada 6 meses tu rendimiento, que ahorita está como en 5%, que es lo que obtienes de renta normalmente de una casa, pero sin tener inquilino, ni gastos, ni impuestos, ¿no? Bueno, aquí sí se paga impuestos. Luego vemos lo de los impuestos, pero en fin. Entonces, está padrísimo porque tú puedes, si tienes grandes cantidades de dinero, puedes crear tu propia pensión ahorita. Ahorita que están esos rendimientos, sí, porque ahorita te está dando 5% UDIs, aparte de que tu dinero se actualiza con la inflación. Entonces, yo sí recomiendo, si ahorita tienes el dinero, pues invierte, amarra a 30 años, a 20 años, grandes cantidades de dinero y vas a ver que con eso te jubilas o te retiras. ¿Para qué le juegas en la bolsa si no es necesario? Pero en 1 año, 2 años, que ya no estén esas rendimientos, pues entonces sí les voy a explicar cómo entrarle a la bolsa y todo, porque si nada más inviertes en CETES que te da la pura inflación, pues no la vas a armar. Que en ese sentido yo pensaría, mira, en el esquema vamos a pensar de los docentes de cualquier universidad pública. Yo lo sigo pensando, a veces vives al día. No es de que uno tenga el común denominador, como decimos, clase mediera, no es de que tengamos ni siquiera grandes ahorros, hay gente que ni ahorros tiene. Pero viene a veces que te dan la prima vacacional y que te dieron por aquí un piquito de algo, que te cayó un piquito de lana de no sé qué porque hiciste un trabajo por fuera. O el aguinaldo. Sí. La realidad es de que no hay que esperarse a tener grandes cantidades para invertir. O si tienes un terrenito, pero yo conozco gente que tiene ahí el terrenito, dices, oye, lo hago líquido ahorita. Claro. Ahorita que están dando buenos rendimientos, hago líquido mi terrenito, lo vendo
y meto eso en CETES. Y aparte, como estamos en México y dependiendo del estado en el que estén, ese terrenito te lo invaden en un segundo. Sí. Y quiero ver que saques a la gente de ahí. Sí, O sea, sí. hay una realidad de que en la actualidad hay ciertos patrimonios que resultan más gasto, no inversión. Se convierten en un gasto y en un riesgo. Aparte, el terrenito, a diferencia de una casa, no lo puedes estar rentando. Exacto. Entonces, la plusvalía tendría que ser el equivalente a la inflación más otro 5% para que tú dijeras, pues sí, me conviene. Pero hasta por seguridad, porque a mí me ha tocado escuchar, es que ese terrenito se lo estoy guardando a mi hijo que tiene ahorita 2 años para ver si en 20, 30 lo quiere ocupar. Cuando sabes que el chamaco va a agarrar sus patas y vete a saber a dónde va a irse a arrumbar. Sí, y es una decisión que estás tomando a ciegas porque Exacto. cuando tú decides una inversión tienes que compararla con algo, ¿no crees? Sí. Entonces compara lo que estás, lo que no estás pudiendo invertir al tener ese terreno ahí. Y es una especulación muy vaga, ¿no? El pensar que eso va a ser, que era una costumbre, si quieres, cultural, decir, sí, claro que reservo este terrenito, que para este hijo. En la actualidad te conviene más decir que eso sea dinero líquido, que esté bien resguardado, por ejemplo, en los CETES, que sabes que da un rendimiento y cualquier cosa que te llegue a suceder, por lo menos si tu hijo va a tener posibilidades, ¿no? De decir, tengo un recurso que me va a mantener a salvo, que me va a dar de comer, que me va a permitir tal vez pagar estudios. Hasta en el precio del terreno, amiga. O sea, porque Sí. conozco a alguien que está pensando vender un terreno, pero dice, oye, me ofrecen 50,000 pesos menos. Pero llevaba 2 años sin ofertas. Y le digo, mira, es que en un año que siga sin venderse el terreno, CETES te da por el precio de lo que te ofrecen, te da esos 50,000. Ya lo ganaste. Ya el primer año, pero si lo amarras esos rendimientos a 10, pues Claro. vas a seguirlos recibiendo. Pero insisto, en la actualidad, el desgaste de ir a vigilar el terreno, el desgaste de ver que no te lo invadan, el que no te pongas en riesgo porque es real, que ahorita pues hasta por cuestión de violencia y delincuencia, mírale, ese tiene tal terrenito, ese tiene tal casita, te pones hasta en riesgo. Más los impuestos que hay que Eso. pagar del terreno, más que de repente lo tienes que ir a deshiervar. Bueno, es un relajo. Me has convencido. Luego hablaremos de eso. Sí, pero... y eso que no tengo terreno. pero bueno, lo que trato de decir simplemente es que si tienen por Sí. ahí bienes que pueden hacer líquidos, este es el momento. Excelente, amiga. Es el momento. Me acaba de quedar de verdad que muy, muy claro que creo que es parte de la educación financiera básica el comprender que el gobierno no ofrece esa plataforma para que uno pueda mantener a salvo su patrimonio monetario líquido y que te mantengas no solamente a salvo, sino recibiendo un beneficio. Es la forma más fácil de recibir un beneficio sin riesgos. Muy bien. Con el más bajo riesgo. Ok. Ahora, los invito a suscribirse para seguir viendo todas las verdades del mundo financiero. Y en la caja de comentarios van a encontrar ligas para poder agendar una sesión con Rocío, una sesión conmigo. Pueden también ver una liga de un video que explica paso a paso cómo inscribirse en CETES Directo y otras ligas interesantes sobre CETES que pueden consultar. Muy bien, amiga, pues de verdad que disfruté muchísimo esta información. Ah, yo también, amiga. Siento así mi cerebro como con toda la claridad del mundo financiero. Entonces, así le hacemos, amiga. Sí, amiga. A ver, ¿cuándo abrimos nuestra cuenta? Yo ya tengo mi cuenta. Y como- Desde 2012 tengo Muy mi bien, cuenta. ya la vamos a abrir entonces. Y como siempre me dices, ¿para qué sirve el dinero? Para invertirlo en la tanda. ¡No! Ah. ¡No, amiga! Sirve para... No preocuparse Por él. por él. Muy bien. Muy bien. Gracias, Adiós. hasta luego.